Gracias, Juan Felipe. Bueno, vamos a dar las instrucciones algo sencillas para que pues trabajen esta semana y la próxima. ¿Listo? Vale. Bueno, le damos la bienvenida al programa de formación. En este momento tenemos para el día de hoy la ficha es la 2288, 2234-833. ¿Sí? Vamos a dar inicio. Por favor, me confirma si estás viendo mi pantalla. Ahí se está viendo, ¿sí? ¿Estás viendo la presentación? Sí. En la que dice fase 2, análisis y desarrollo de software. Listo. Pues ahí está Bueno, compartiendo toda la pantalla. ajá. ¿Qué título estás viendo? No, estoy viendo la parte de inicio. ¿El escritorio? El escritorio, sí. Ah, ok, vale. Voy a cambiar. ¿Saben dónde están ustedes? Voy a compartir nuevamente. Me confirma si ya estás viendo la presentación de PowerPoint. Ok, ahí ya la estoy viendo. Vale, muchas gracias. Bueno, bueno, de acuerdo al cronograma que estamos trabajando el día de hoy, 24 de julio, las evidencias que corresponden a la semana que comprende del 22 de julio al 4 de agosto. O sea, vamos a ver dos actividades que realmente son muy sencillas, ¿sí? Aquí lo importante es que ustedes tengan claro eh, que, digamos así, que vamos a hacer una actividad que posiblemente si la hacen bien, pues fácilmente pueden arrancar con la otra y pues la próxima semana se pueden dedicar a trabajar en algunos pendientes o si quieren quedar libres, pues pueden hacerlo. Yo voy a estar pendiente de trabajar y finalizar el cierre de la actividad de proyecto número 5 para poderles entregar correctamente su centro de calificaciones de la actividad de proyecto, de la fase de planeación, actividad de proyecto 3, actividad de proyecto 2, perdón, 3, 4 y 5. Bueno, en este caso vamos a trabajar lo mismo que se trabajó la semana pasada. Entonces, para yo poder desarrollar estas evidencias, pues tengo que hacer referencia a la actividad de proyecto número 5, que el propósito es para esta parte construir el prototipo de software de acuerdo al análisis y las características funcionales. Esta actividad sería la última, bueno, estas evidencias serían las últimas que culminan el 4 de agosto. Y de ahí arrancamos la actividad de proyecto número 6 y la primera fase, bueno, una de las fases más importantes del tecnólogo, que es la fase de ejecución. Bueno, en este caso se requiere que ustedes entreguen dos evidencias y ya asociadas al componente de estudio, pero digamos que en estas evidencias es lo relacionado a, por ejemplo, en la primera, un mapa de navegación, pero lo vamos a manejar utilizando un diagrama de UML para que, digamos así, lo podamos hacer utilizando esta forma, esta metodología, pues hace parte de lo que es un diagrama de diseño para nuestras aplicaciones. Como ya tenemos las funcionalidades de nuestro proyecto, o podríamos poner a prueba un ejemplo puntual, entonces vamos a trabajar esa evidencia de esa forma. Bueno, las evidencias van a estar habilitadas desde
bueno, quedaron habilitadas desde el lunes 22 de julio y finalizan el 4 de agosto. Entonces son 2 evidencias, pero todas están enfocadas a, cumplir o bueno, a representar lo que se podría ver en una aplicación móvil. Y pues hoy voy a mencionar sobre maquetación de una interfaz gráfica, pero realmente yo no voy a enfocarme en, la maquetación porque esa la vamos a ver en una actividad de proyecto de ejecución. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, en esta evidencia número 2, vamos a ver las bondades de Android, a ver algunos recursos y que ustedes, por ejemplo, plasmen en esta evidencia número 2 cómo trabajan un ejemplo tan sencillo como el Hola Mundo en Android. Obviamente lo ideal es que ustedes pues lo instalen, trabajen alguna de las versiones, agreguen un emulador. O sea, se van a encontrar con varias cositas que tendrían que investigar por su propia cuenta. Pero lo ideal es que ustedes vayan conociendo esa herramienta para desarrollar aplicaciones nativas. Bueno, de la importancia que nosotros vamos a tener que mencionar a partir de ahora es que las aplicaciones requieren de que ustedes pues abarquen varios elementos importantes. Entonces, el día de hoy inician con el propósito de ver esas herramientas que ustedes, cuando ustedes lleguen a una entrevista de trabajo, les van a preguntar que qué herramientas han utilizado. Entonces, pues yo pienso que ya para desarrollar aplicaciones nativas o aplicaciones móviles, pues el sistema operativo para los desarrolladores está enfocado en esos sistemas operativos que utilizan a nivel mundial los usuarios, ¿sí? Y digamos que a partir del conocimiento de estas herramientas, pues usted puede ya poner en su hoja de vida o puede presentar algunas pruebas de acuerdo al tema. Yo me atrevería a preguntar el día de hoy con los dos asistentes, que es Fabián y Juan Felipe, si han trabajado alguna vez en aplicaciones, en el desarrollo de aplicaciones móviles. Pues tengan en cuenta que cuando vamos a trabajar el desarrollo de aplicaciones móviles, hay que tomar decisiones y, por ejemplo, nuestros equipos, además de tener un teléfono que tenga o que cumpla con las condiciones para poder lanzar una aplicación, les va a dar la oportunidad de un trabajo pues adelante también, porque realmente ustedes tienen que tener o tienen que saber de todo un poquito, y en este caso pues el desarrollo de las aplicaciones móviles para el tecnólogo es válido. No sé si me quieren comentar si alguna vez han visto esta parte, si han trabajado en desarrollo móvil. Digamos que a partir de ese momento se inicia como el primer peldaño o el primer escalón para poder entender el concepto de las aplicaciones móviles. Si alguien quiere mencionar algo. No, pues yo he visto algunos videos, pero pues realmente que haya implementado, que la haya utilizado nunca. Ok. No sé, Fabián, tú nos puedes comentar si has tenido algún trabajo asociado a algún proyecto que quieras. Normalmente a veces uno tiene ideas de proyectos, de aplicaciones, entonces eso sería importante también conocerlo. Buenas noches para todos. Hola, buenas noches, Fabián, ¿cómo estás? Pues yo, bien, sí señor, muchas gracias. Pues yo conozco los emuladores de Android porque eso sí los he instalado en el computador, pero no, pues trabajar como editores de aplicaciones en Android, esto no. Conozco los emuladores y conozco las APK, pero no he trabajado directamente con ellos como, digamos que como programador, sino como usuario. Vale, listo. Como usuario, listo.
la pregunta es, de los que estamos aquí como asistentes en sus equipos, ¿todos tienen sistema operativo Windows? ¿O hay unos que tienen sistema operativo diferente a Windows? Pues yo tengo Fedora. Ok, Linux. Ok. Carolina, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Sí nos escuchas? Aquí la pregunta puntual es que si en algún momento has tenido o te has familiarizado con el desarrollo de las aplicaciones o si has hecho algún proyecto con tipo aplicación móvil. Y pues el concepto aquí, si no saben, no importa, pues igual si lo quieren mencionar, sería interesante. Gracias, Fabián, por tu colaboración. Juan Felipe Monroy. Bueno, ¿qué sistema operativos manejan? Fabián, ya sabemos que maneja un Linux. Windows, yo Windows. Pues también Windows, tengo la opción ahí con Linux, pero pues primordialmente Windows. vale. Carolina, ¿me escuchas? Bueno, muy bien. Pues ustedes saben que frente al tema vamos a iniciar con lo más básico. De realmente lo que yo quiero es que ustedes a partir de esta semana y la otra hagan un trabajo que pues realmente no requiere, eh, pues requiere que trabajen, reinvestiguen, que realmente hagan un proceso importante. Pero lo que quiero es que ustedes hagan lo siguiente. Entonces, por ejemplo, en la primera evidencia que es, por ejemplo, es como estudiar de esos conceptos de elaboración de interfaz gráfica. Pero aquí lo que yo quiero es que ustedes elaboren un mapa de navegación utilizando el concepto de o árbol jerárquico, lineal. Bueno, normalmente la navegación que puede llegar a tener una aplicación móvil depende de digamos, de las funcionalidades y el prototipo que hayan elaborado, pues va a poder, se va a poder visualizar ese recorrido que el usuario va a hacer dentro de la aplicación. Yo no les voy a pedir algo muy difícil, lo que sí quiero que hagan es para hacer el mapa de navegación, tanto de la aplicación móvil y web, ¿sí? Digamos que vamos a hacerlo de las dos formas, la web y la móvil. Me interesa mucho para esta evidencia la móvil, que posiblemente es la misma de la web, ¿sí? Y que en este momento lo que yo quiero que ustedes hagan es utilizar una herramienta, obviamente, primero conocer el concepto de cómo se hacen los diagramas el diagrama de UML, que está muy ligado con el mapa de navegación, y luego hacer un diagrama de la navegación del usuario. Entonces, esta navegación del usuario la van a hacer utilizando el diagrama de UML llamado máquinas de estado o diagrama de estados, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta, ya les voy a dar como la orientación de cómo lo tienen que hacer. Y pues obviamente, como vamos a hacer un diseño de navegación para mi aplicación, entonces vamos a ver, utilizando este diagrama, cómo ese usuario va vamos a ver esos recorridos o las pantallas que con las cuales él se va a encontrar. ¿De dónde tenemos que hacer el mapa de navegación? Pues en este caso lo hacemos de nuestro proyecto de desarrollo de software, o sea, el que ustedes están elaborando. Pero, profe, si yo no tengo app móvil, bueno, entonces hagan una consideración de cuál podría ser un módulo que se utilice para móviles, porque, pues, digámoslo así, ustedes pueden tener una idea y su aplicación puede ser web, ¿sí? Pero entonces sí lo que yo sugiero es que
pues tengan en cuenta que nosotros cuando hacemos aplicaciones, normalmente hasta las aplicaciones web se tienen que ver en un dispositivo móvil, porque pues eso es el deber ser de las cosas. Normalmente uno como desarrollador de software hace una aplicación y si es web, pues normalmente esa aplicación tiene que cumplir con el estándar pues, de que sea responsiva, de que cumpla digamos, con el renderizado, como les comentaba la clase anterior, de que se vea en múltiples pantallas. Y ahí, pues, no sé, Bootstrap, algunos frameworks de CSS que me permiten a mí llevar a cabo el trabajo para poder renderizar mi aplicación. Así sea un solo código, se renderiza en diferentes pantallas. Listo, entonces como nosotros tenemos que enfocar los esfuerzos para esta evidencia es para que los usuarios vean el contenido en un dispositivo móvil, entonces pues esta evidencia va a ser muy similar a la que hicieron la anterior vez, porque realmente es hacerla pero utilizando ya un concepto diferente o hacerlo a través de un diagrama en UML y pues va muy relacionado con la navegación de los usuarios en una aplicación. Ya les voy a indicar, ¿listo? Entonces, para tener en cuenta, entonces ustedes deben pues conocer que existen características en el componente formativo para poder determinar esta evidencia. Tienen que ir a los prototipos para poder representar este mapa de navegación. Por ejemplo, aquí vamos a potenciar la navegación utilizando las mejores prácticas. Entonces voy a utilizar UML, por ejemplo. Entonces, por este lado, hay que estudiar los conceptos del componente formativo. Entonces ustedes se van a dirigir al componente formativo. Recuerden que nosotros estamos del material de estudio, estamos siempre haciendo alusión a diseño y construcción del frontend y diseño de aplicaciones web. Ese material de estudio se mantiene, pero como ya lo vamos a enfocar para la parte móvil, pues digamos que vamos a trabajar esa parte. ¿Listo? Adicionalmente, se tiene que contar con los requerimientos que ustedes tienen de su proyecto, conocer lo que es el diseño responsivo, digamos que elaborar un documento con un orden lógico para presentar la información, bueno, verificar de pronto bueno, realmente esto no hay necesidad, yo no voy a preguntar sobre los tamaños de la resolución de las pantallas, más bien lo que yo sí quiero es ver ese flujo y qué es lo que va a ver el usuario cuando se encuentre, cuando haga clic en un botón y se vaya a una de las opciones. Usted hace un menú y ese menú puede ser el que corresponde al proyecto que usted está elaborando. Entonces, por ejemplo, uno que agregue productos al carrito de compras, por decirlo así, o que liste los productos, o que realice una venta de producto. Entonces, esas opciones sí necesito que a través de la estrategia que quiero que hagan, pues se vean esos elementos a la hora de que el usuario esté accionando esos botones. ¿Listo? Obviamente hay que explicar algunos elementos importantes porque necesito que el mapa de navegación se entienda, ¿sí? Y pues, listo, vamos a darle el concepto. Tienen que entregar un diagrama del mapa de navegación. Digamos que lo van a hacer a través de un PDF y ya les voy a decir cómo lo van a hacer. ¿Listo? Esto me va a permitir a mí ya tener un artefacto, un entregable, ¿sí? Y me puede decir, con este artefacto yo ya puedo definir cuáles son esos
eventos que va a ocurrir cuando el usuario esté visitando su página, por decirlo así, o los estados que va a tener. Entonces, bueno, un mapa de navegación o un modelo de navegación me sirve para especialmente analizar cuáles serían los elementos que el usuario, bueno, cuáles serían las acciones que el usuario va a tener en mi sistema. Recuerden que ustedes han elaborado en un documento con anterioridad unos casos de uso, y entonces los casos de uso están enumerados, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el caso de uso A, B, C, bueno, etcétera. Y miren que cada caso de uso tiene una pantallita o un prototipo. Realmente, con la información que nosotros ya tenemos, vamos a hacer un artefacto del diseño navegable porque vamos a poder, digamos, a través de los casos de uso y esas funcionalidades que existen, vamos a poder hacer ese diseño de la navegación. Pues claro, si yo tengo prototipos, yo sé que este caso de uso corresponde a este prototipo, digamos, ¿sí? Y ese prototipo me va a poder brindar este con este. Sí, podemos decir que cada caso de uso tiene su prototipo, llamémoslo de esta forma. Tiene esa pantalla, pero realmente no hay como una navegación, ¿sí? Que es lo que hace falta y con lo que, pues, con lo que realmente necesitamos. Como esto es para el proyecto, entonces tengan en cuenta que ese artefacto que vamos a hacer, que realmente es un diagrama en UML, lo vamos a hacer producto de lo que ya tenemos como caso de uso y prototipo. O sea, cada caso de uso tiene un prototipo, llamémoslo de esta forma. Entonces, lo vamos a hacer utilizando un diagrama de UML y es el diagrama de máquina de estado. Como ustedes saben, UML me permite hacer varias cosas para mi sistema. Uno de ellos es representar la navegación que puede llegar a tener un usuario. Obviamente, yo puedo modelar con el diagrama de estados los comportamientos dinámicos de mi sistema. Yo puedo establecer los estados de los objetos de una clase. Y pues obviamente el producto final que yo voy a hacer es un modelo gráfico representado por nodos que van a representar los estados y que me voy a ver esas transiciones o esa conexión que va a tener un estado de otro o estados entre otros, llamémoslos así. Entonces voy a hacerlo a través de este diagrama de UML. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tienen que usted conocer para poder hacer ese diagrama? Pues los elementos principales para construir un diagrama son: el elemento se llama estado, ¿listo? Y el estado lo represento como un rectángulo, ¿sí? Pero también tenemos el estado inicial, el estado final y la transición o la conexión o relación que existe de un estado a otro, ¿listo? Estos 4 elementos son los que quiero que ustedes identifiquen por el momento. Miren, son estas figuritas. Un rectángulo, un estado es un círculo rellenado de color. Un estado final es un círculo, o bueno, 2 círculos. El que está dentro del círculo va rellenado, ¿listo? Y la transición es la conexión que puede llegar a existir entre un elemento y otro. Yo puedo conectar un estado inicial con el estado que corresponde a ese rectángulo. Normalmente son las funciones o los comportamientos que pueda llegar a tener un sistema. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿listo? Entonces miren este ejemplo. Entonces tenemos un estado inicial de un sistema
para poder, este es un sistema de creación de un proyecto. Llamémosle que esto es para crear un proyecto. Entonces, cuando ustedes arrancan un proyecto, él tiene un primer estado que es definir el proyecto. ¿Listo? Entonces, bueno, el primer estado es definir el proyecto. Luego se crea el proyecto y comienza a desarrollarse, ¿sí? Entonces, cuando pasa de definirlo a desarrollo, sería un segundo estado, ¿sí? Y obviamente en desarrollo él está haciendo esto, muchos avances, ¿sí? O sea, realmente varios entregables, ¿sí? Porque un proyecto se va incrementando de acuerdo a su cronograma, a sus actividades que tienen que hacer para poder. Y un proyecto tiene un final, ¿sí? Entonces el otro estado sería cerrado y este sería un ejemplo básico de lo que puede ser un sistema para crear un proyecto o una ejecución de un proyecto, llamémoslo un desarrollo de un proyecto. ¿Listo? Véalo como cuando ustedes entregan un proyecto de una tesis. ¿Listo? O véalo cuando ustedes le asignan un contrato para ejecutar un proyecto. ¿Listo? Primero lo define, después está en definición, o sea, cuando se está definiendo o se está creando, bueno, realmente cuando lo estamos elaborando o redactando, está en estado de definición, luego lo aprueban y ahora sí, se crea el proyecto y comienza a estar en un estado de desarrollo. Va a existir, miren, esta transición o llamémosle este elemento que es, sí, esta transición que van a ser muchos avances, ¿sí? Pueden ser 1, 2, 3, los que correspondan. Entonces, este estado va a estar en este ciclo hasta que finaliza y se da por cerrado. Entonces, ahí tenemos 3 estados, en definición, en desarrollo y cerrado. Miremos otro ejemplo, a ver, miremos esta. Este es un ejemplo de máquina de estados o diagrama de estados cuando se asigna una cita médica. ¿Listo? Entonces, aquí inicia el estado y el primer nombre que se le da a ese estado es que se le ha asignado una cita médica. Entonces, el paciente puede hacer lo siguiente. Puede cancelarla, puede incumplirla o asiste para cumplirla. En estos 3 estados, el paciente, si se va por la cancelación, pues finaliza el estado de la asignación de la cita. Si le incumple, o sea que no asiste, pues finaliza la cita. Y si el paciente asiste, igual, finaliza la cita. Hay algo que también que cuando es asignada el paciente puede cambiar la fecha, ¿listo? Pero entonces, mire que solamente hace esa transición solamente si ha sido asignada al paciente esa cita. Entonces, miren que esta representación va a estar muy asociada a las pantallas que va a visitar un usuario dentro de su aplicación. Más adelante ya vamos a ver una. Entonces, miren, el diagrama de navegación tiene mucha relación con el diagrama de estado. ¿Por qué? Porque yo puedo, a partir de los estados, pues decir cuáles serán las pantallas que va a ver el usuario, ¿sí? Entonces, las pantallas las defino como estados, ¿sí? Se identifica qué evento va a ser cuando ingrese a esa pantalla. Y si ocurre un cambio, porque yo sé que por una pantalla pueden existir varios eventos, llamémoslo así. Entonces, usted tiene que definir hacia dónde va ese usuario. Entonces, cuando vaya a construir esa pantalla, bueno, ese modelo de navegación o ese artefacto o ese diseño o mapa de navegación, hay que irse al referente de los prototipos o mockups, donde ustedes construyeron a partir de los casos de uso
y posiblemente identificar cuál es la pantalla inicial del sistema. Entonces, la pantalla inicial del sistema, ustedes ya saben que ya está hecha en prototipo. Listo. Cuando yo sé que estoy dentro de la pantalla inicial, hay varias opciones para navegar sobre esa pantalla. Entonces, usted tiene que representar la opción de ese evento a cuál pantalla puede llegar. Digamos que si son varias, pues entonces vamos a verlo en un diagrama. Entonces, miremos aquí un ejemplo. Bueno, adicionalmente, el estado puede tener más elementos. ¿Por qué? Porque yo sé que yo puedo decir pantalla, no sé, agregar producto o gestionar productos, ¿sí? Pero dentro de ese agregar productos o gestionar productos hay algo interno ahí. Por ejemplo, yo puedo decir internamente qué puedo hacer dentro de esa opción de pantalla. Entonces, bueno, me sirve para agregar los productos al sistema, por ejemplo, ¿sí? O me muestra de una vez las opciones para poder agregar. Si no me muestra un formulario, me muestra la información, me muestra un listado de los productos que han sido agregados, bueno. Pero cuando yo utilizo una de las funciones principales con las cuales se representa, por ejemplo, yo puedo agregar internamente un producto, listo. ¿Y cuál es la salida? Pues la salida es que me envía un mensaje de que se agregó correctamente un producto. Bueno. También puedo identificar entre estos elementos adicionales es ese flujo, esa condición a donde me va a llevar pues la decisión que tome el usuario cuando esté dentro del estado o dentro de la pantalla. Entonces miremos un ejemplo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto es un menú para alguien que quiere agendar una cita, ¿sí? Entonces, quien va a agendar una cita, puede ser que exista alguien que recepcione la cita. Entonces, ese usuario le muestra un menú. Entonces, le podemos llamar el menú de Pepito Pérez. Entonces, en este caso, menú recepcionista. ¿Listo? En la entrada de esa opción, ¿sí? Cuando inicia ese usuario su estado, en la entrada de esa opción existe un menú. Entonces, muestra el menú. Por ejemplo, ¿qué puede hacer con esas opciones? Pues solicitar, o qué es lo que debería hacer el menú, solicitarle una opción. Y finalmente, ¿qué podría obtener de salida? Pues si se va para una opción que puede ser asignar una cita, pues obviamente la salida es oculta el menú. Esos son los elementos que ustedes tendrían que pues mencionar en un diagrama de estados, ¿sí? Cuando se encuentren con una opción del menú. Entonces, para el menú recepcionista tiene tres actividades internas. Muestra el menú, y él puede hacer, lo que puede hacer dentro de ese menú es solicitar una opción, sea registrar un paciente o sea registrar una cita. Entonces, de manera general le colocamos solicitar opción y obviamente cuando sale de ese menú, lo que hace es ocultarlo y se va para la pantalla que necesita. Entonces, si vamos a seleccionar, miren, las opciones que tiene este menú, yo estoy mostrando dos, pero pueden ser más. ¿Qué opciones muestra este menú? Vista de asignar cita. Entonces, por ejemplo, si yo le di a la opción de asignar cita, pues ya en la entrada de una me muestra un formulario. Y lo que yo puedo hacer dentro de esa pantalla es agregar una cita o solicitar la opción cita. Y obviamente cuando yo finalizo, pues se me oculta el formulario, se me oculta la pantalla. Y esos estados que estoy registrando utilizando este diagrama de estados, pues me va a permitir a mí
bueno, realmente a mí lo que me va a permitir es realizar ese diseño navegable y también los comportamientos que a partir de una pantalla va a poder tener un usuario. Yo me puedo devolver si no utilizo ninguna de estas opciones y realmente me salgo. Entonces, por acá hay otra apreciación. Porque si me salgo, me devuelvo al menú del recepcionista, al menú principal. Lo mismo pasa si me voy para la opción de registrar paciente. ¿Listo? Entonces, realmente este sería el diagrama que ustedes tendrían que hacer para esta primera evidencia. Recuerden que tenemos del 22 de julio al 4 de agosto para que ustedes entreguen estas evidencias. Listo. Entonces, vamos a ver si por aquí tenemos otra. Miren que aquí tenemos otra, ¿sí? Por ejemplo, un menú de citas, ¿sí? Entonces tenemos el menú principal. Entonces, el menú principal, al ingreso, bueno, pues me muestra el menú de citas, ¿sí? Podríamos colocar acá. Aquí se está reduciendo, como decir, la opción de exit y entry, o entrada y salida, ¿sí? Pero sí me dice qué es lo que debo hacer. Entonces, en este menú, una opción, ¿cuál? O puede ser que me vaya a otro menú que se llama el menú de las citas, o puede ser que me vaya a la pantalla de crear un paciente. Y luego de ellos, pues, si estoy en el menú de citas, puedo consultar citas, puedo cancelar una cita o puedo crear una cita. ¿De quién? Del paciente. Pero si quiero crear un paciente antes de asignarle una cita, pues ya me vengo es para esta pantalla. ¿Listo? Y miren que esta representación en diagrama de estados les va a facilitar a ustedes mucho trabajo. Les va a facilitar más las cosas. ¿Dónde pueden hacer este diagrama de casos, diagrama de estados? Pues usted lo puede hacer en DIA, en StarUML, en Visual Paradigma. Bueno, busquen cómo hacerlo. Lo pueden hacer en papel y en lápiz también, pero pues no es lo ideal. Utilicen una herramienta. Lo pueden hacer en Word, en PowerPoint. Bueno, como ustedes deseen, lo tienen que hacer. Listo. Para hacer este diagrama de estados, se van a basar en el mapa de navegación que van a hacer para su proyecto del tecnólogo. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿fui claro? ¿Todo entendido? ¿Todo está bien? Me confirman, por favor. Regalan una reacción. Listo, Fabián. Los demás. Carolina, Juan Felipe. ¿Fui claro? Sí, señor, claro. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces vámonos para la segunda. ¿Listo? Entonces, miren, la segunda realmente aquí es maquetar. Se llama maquetar una interfaz gráfica en XML y realmente pues eso lo vamos a hacer es en la evidencia número, en la fase de ejecución y pues yo no les voy a solicitar ahora conocimientos de XML porque eso me corresponde a mí explicarlos, pero ya después de que tengan instalado Android Studio. Entonces lo que sí voy a mencionar es que para hacer esta evidencia, que es la segunda, van a tener en cuenta todo lo que hemos venido trabajando, pero van a hacer una búsqueda van a investigar ustedes a partir del material de formación o aparte, ¿sí? Van a trabajar, ahorita les voy a dar una página para que lo hagan. Van a hacer una identificación de lo que son los layouts para Android. Van a trabajar
cómo se utilizan los simuladores, o sea, van a consultar cómo se utilizan los simuladores en Android. Digamos que uno de los propósitos es que ustedes entiendan cómo se visualizan los componentes y las interfaces que vayan a crear ustedes o cuando estén desarrollando las aplicaciones, cómo se visualizan esos layouts, pues las funcionalidades, identifíquenlas, cómo pueden ustedes identificarlas para que se ejecuten y pues que les sea claro estos conceptos. Y bueno, ya lo siguiente, pues creo que ya lo trabajamos en las anteriores clases, conocimientos de HTML, CSS y JavaScript. Pues realmente si nosotros vamos a trabajar en Android Studio, nosotros lo que sí tenemos que enfocar los esfuerzos en conocer cómo a partir de el lenguaje XML podemos construir una interfaz, pero eso lo voy a explicar en 2 sesiones posteriores. Entonces, cuando ya estemos haciendo la sesión de prototipo de aplicaciones móviles nativas, entonces aquí les voy a explicar este concepto. ¿Listo? Por ahora lo que quiero es que sepan de que en esta evidencia hay que investigar y documentar. Cómo yo puedo identificar la layout en Android, cómo yo puedo utilizar la simulación en Android, o cómo puedo, digamos, investiguen cómo yo puedo generar, bueno, visualizar los componentes de mi interfaz en Android, utilizando la simulación en Android. Si quieren, por ejemplo, mostrar cómo agregar un simulador para poder renderizar o ejecutar una aplicación en Android, entonces documentenlo. Entre más completo les quede el concepto, más adelante vamos a utilizarlo bien. Por ejemplo, si tienen que instalar Android y no lo han hecho, por ejemplo, si lo van a hacer para un sistema operativo, para Windows o para Linux o para Mac, por ejemplo, muestren el paso a paso, ¿sí? Desde donde obtienen el recurso hasta cuando quede instalado, y pues lo ideal es que aquí muestren cómo agregan un simulador para ejecutar un proyecto de Android. Yo lo que quiero es que de pronto también muestren un Hola Mundo ejecutándose, ¿sí? Creo que por acá tengo, bueno, la aplicación Hello World, ¿listo? Entonces, pues se tiene que ver así esta aplicación, pero para que ustedes lleguen allá, pues lo que tienen que hacer es como el paso a paso. Entonces utilicen este como ejemplo, pues creen el proyecto de la aplicación, agreguen, por ejemplo, en Android Studio una activity, una ventana, o bueno, cuando comiencen el nuevo proyecto, utilicen las opciones de una actividad vacía. Miren que aquí hay pasos para hacer el Hello World, entonces proporcionarle al proyecto esos elementos del paso a paso. Por ejemplo, aquí yo les puedo entregar, por ejemplo, aquí lo que corresponde a Android. Recuerden que Android, pues, es un sistema operativo diseñado para dispositivos móviles táctiles, o bueno, no solamente para los teléfonos, relojes inteligentes, televisores, hasta automóviles, ¿sí? ¿Quién lo creó? Google. Y está basado en sistema Linux. Actualmente es considerado como el sistema operativo utilizado a nivel mundial. Entonces, por ahí Fabián tiene una ventaja, pero igual Windows también se instala y pues realmente podemos trabajarlo. Aquí hay unos conceptos de Android, pues realmente de cuál es el punto de vista etimológico. Bueno, ¿qué es lo que quiero que hagan para esta evidencia? Entonces, lo que quiero que hagan es que documenten cómo instalan Android. Por ejemplo, aquí tenemos unos elementos como
como la comunidad de desarrolladores de Android en Latinoamérica o LATAM, ¿sí? Entonces, aquí van a encontrar información sobre Android y vamos a obtener de la página oficial de desarrollo de Android el instalador para poder descargarlo y utilizarlo. Cuando yo voy a instalar sobre Windows, pues tengo que descargar un archivo .exe, inicializarlo. Puedes descargar el .exe o un .zip, ¿sí? Crear una carpeta en archivos de programa y bueno, listo, inicializarlo utilizando este paso a paso. Y luego ya te pide el asistente de configuración de que instales o asegures la configuración que es la ideal. Se requiere máquina, o bueno, espacio en la máquina. A mí me tocó desinstalar algunos programas porque realmente yo me cercioro de que pues exista espacio para poder trabajar en mi computador. Memoria pues requiere para que funcione bien Android, requiere de que, miren que yo por aquí ya tengo saturado mi disco duro, tengo 6 de gigas, ¿sí? Entonces pues tengo varios, por ahí he desinstalado aplicaciones de escritorio, pero porque realmente no hay necesidad de utilizarlas, porque las utilizo web. ¿Listo? Bueno, tengan en cuenta que el Hello World, hasta que lleguen al Hello World o el famoso Hola Mundo, lo ideal es que ustedes ahí documenten, ¿listo? O sea, que se muestre así. Aló, aló. Se me desconectó por un momento. ¿Me escuchan ahí, muchachos? Sí, ahí ya se escucha. Vale, aquí lo que quiero es que ustedes como que hagan el proceso de instalar Android, identifiquen a manera de investigación qué es un layout en Android, por ejemplo, cómo se utilizan los simuladores en Android, ¿sí? Entonces documenten eso y hagan un Hello World, ¿listo? Ejecuten un Hello World, ya. Eso es lo que tienen que presentar para esta evidencia. Entonces, bueno, de acuerdo a digamos, a la investigación que usted vea, bueno, las versiones que en este momento, creo que la última versión que nos encontramos en Android Studio, miremos acá el enlace, la versión. Vamos a ver por acá la versión, ya les digo cuál es. Creo que por aquí. Se llama Android Studio Koala. Dentro de la versión de Android Studio Koala, digamos que la última es la 24.1.1. ¿Sí? Sería esto. Bueno, esta página oficial sí es importante que ustedes la comiencen a trabajar. Posiblemente aquí van a hacer unas consultas claves donde les va a ayudar. Yo más adelante, obviamente, cuando estemos, por ejemplo, en los prototipos de aplicaciones nativas, pues yo les voy a aplicar con otro material ya cómo hacer un maquetado y utilizar prácticamente el concepto de lo que es XML. Sí, pero por ahora el concepto es más que buscar en la página oficial cómo se instala, qué es un layout
de Android Studio y cómo utilizo los simuladores en Android y listo, no es más. Hasta ahí yo creo que podríamos definir, o digamos, el alcance de esta evidencia. Listo, entonces me confirman si he sido claro, me entendieron, tienen alguna pregunta, duda, inquietud. ¿No? ¿Todo claro? Voy a entregar aquí esta presentación a ustedes. Bueno, muchachos, en este momento, pues la sesión fue algo corta, pero pues ahí se les da el espacio para que ustedes me pregunten si tienen alguna duda, inquietud, o si no, ya podemos finalizar por el día de hoy.